Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es, con vida, gloria a Dios. Pero vosotros, pues oráis así. ¿Cómo es que dice? Mas vosotros oráis así. Capítulo 6, verso 9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo dice el verso 10? Venga tu reino. ¿Cómo dice? Venga tu reino. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dale aplauso al Señor. Gloria al Señor y puede tomar asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cultura del reino. Hoy vamos a explorar qué es cultura del reino. Gloria al Señor. La cultura se basa en los valores y principios que Jesús enseñó. ¿Entendieron? Cuando se habla de cultura del reino, se está hablando de los valores y de los principios que Jesús enseñó. Por ejemplo, un ministerio, una familia, una iglesia, para tener cultura del reino, tiene que tener principios y valores de Jesús. Y reflejar el carácter del cielo. Una iglesia y un ministerio que no refleje el carácter del cielo es un ministerio que no vive en la cultura del reino. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, es importante que entendamos que hay que reflejar los principios y los valores y además que el carácter del reino. ¿Por qué? Porque vivir según la cultura del reino, gloria a Dios, aleluya. Según la cultura del reino, significa adoptar una manera de vivir que prioriza. ¿Saben qué prioriza? Número 1, el amor. Número 2, la justicia. Número 3, la humildad. Y número 4, la paz. Una cultura del reino o una iglesia o un ministerio que vive bajo la cultura del reino prioriza. ¿Sabe qué prioriza? El amor. Prioriza el amor. ¿Por qué prioriza el amor? Porque una iglesia o un ministerio donde no hay amor, Jesús no está ahí. A su nombre sea la gloria. Y estos puntos, estos 4 puntos son fundamentos clave para que una iglesia esté bajo la cultura del reino. Entonces, no puede haber una iglesia que diga que anda bajo la cultura del reino de Dios que no ande en amor. Y amor, el que tiene amor tiene tolerancia. El que tiene amor es empático. Se fueron los amenes, lo veo serio, abra la boca. El que tiene amor es tolerante. Y muchos de nosotros no nos gusta tolerar a nadie. ¿Usted sabe qué significa eso? Que estamos carentes, Maite, de amor. Ay, y usted me diría, ay, ¿y por qué que tu mamá te aguanta de todo? Porque te ama. Alábalo. Eso no dice porque, ay, no es que cada vez que ella ve que tú le haces un revolú, lo primero que ella piensa es, wow, pero ese verdugo o esa verduga duró 9 meses en mi estómago. Usted sabe que eso, que hay un amor condicionado. Ay, papá, mi alma adora la gloria de Dios. A su nombre, iglesia, a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Entonces, otra de las cosas que debe de ver, pueden adorar al Señor, amén, iglesia. Otra de las cosas que debe de ver en una iglesia que vive bajo la cultura del reino es que además de amar, es una iglesia que tiene justicia. ¿Tú sabes qué significa eso? Que es justa. Ay, papá.
Y otra de las cosas que hay una carencia dentro de la iglesia, la justicia. Y la justicia es una práctica que debe de ser, óigame bien, priorizada dentro de una congregación. Hay que ser justo. ¿Quién se ganó honra? ¿Quién se ganó respeto? ¿Quién hizo un buen trabajo? ¿Quién se involucra? La iglesia tiene que aprender a ser justo. ¿Quién no puede y quién puede? ¿A quién honramos? ¿A quién no honramos? ¿A quién involucramos y a quién no involucramos? Todo eso tiene que ver con la justicia. Pero usted sabía que dentro de la iglesia hay mucha gente que no son justas. Se fueron los amenes aquí. Entonces, cuando tú ves que hay una carencia de justicia, también hay falta de cultura del reino. Lo tercero, humildad. Ay, papá. La humildad es parte fundamental de la cultura del reino. Ser humilde, oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué significa ser humilde? Tener la capacidad de aceptar mis errores y de mis fallas y de mis cosas que no me salen bien o que yo la hice mal. ¿Sabe que hay mucha gente que está carente de humildad también? Que no son humildes para aceptar el error, para decir yo me equivoqué, yo fallé, yo lo hice mal, esto no estuvo bien. La humildad es un fundamento clave. Cuando hay humildad, aceptamos la corrección. Cuando hay humildad, yo no me siento superior a los demás, ni creo que yo estoy bien en todo lo que yo digo, que yo siempre tengo la razón. Oh my God. Cuando hay humildad, yo acepto y yo entiendo que hay otros que ven las cosas de otro punto de vista y puede ser en un momento determinado que Dios le haya iluminado a él lo que a mí no me pudo iluminar. Y yo tengo que ser humilde, hermanada, para decir si es así. Se fueron los amenes aquí, pero digan gloria a Dios, aleluya. Alaben a su Dios. La humildad también es parte fundamental en una gente que vive en la cultura del reino. Entonces, principal fundamento, el amor. Segundo, la justicia, hay que ser justo. Tercero, humildad. La tercera característica fundamental en la cultura del reino, ¿sabe qué es la cuarta? La paz. ¿Por qué es fundamental? Porque usted no puede estar dentro de una iglesia y con un revolú interno. Se fueron los amenes. Yo tengo que saber tener paz. Y cuando yo aprendo a tener paz, ¿sabe qué significa eso? Que muy pocas veces usted va a ver en mí ansiedad. Usted va a ver en mí un montón de acciones que usted ve dentro de la gente de este tiempo, que por causa de no tener paz, vienen ese tipo de reacción. Por ejemplo, la depresión. La ansiedad es el resultado de falta de paz. Porque cuando hay paz, yo me siento satisfecho y estoy completo. Pero la paz tiene que ver mucho con mi concientización. Entiendan el sermón de hoy, por favor. Tiene que ver mucho de mi preparación aquí, de lo que yo tengo en mi mente. Porque es muy importante que usted sepa que la paz suya no depende de nadie. Es como la felicidad, que hay gente que quiere ser feliz con otro. Usted nunca va a ser feliz con otro hasta que usted no aprenda a ser feliz usted. Oh my God. Por ejemplo, hay gente que se casan con el objetivo de reunirse con un hombre o una mujer para ellos ser feliz. Bueno, pues usted está tomando una decisión mala. Porque un matrimonio no es felicidad. No, Señor. La felicidad va conmigo y yo se la transmito a otro y las dos juntas combinamos. Pero cuando su felicidad depende de un tercero, de un segundo, de un cuarto, usted nunca va a tener paz. Porque usted va a vivir amargado todo el tiempo. No hizo esto, no llevó aquello, no aguantó esto. No me gustó esa reacción, pero no me saludó, pero no me dio un beso, pero no me llamó. Ay, mira cuánto tiempo que no me... No, tu felicidad no puede depender de nadie. Tu felicidad tiene que depender de ti. Y si en ti está la paz de Dios, tú no andas buscando que nadie llene el espacio que Dios llenó en tu vida. A su nombre sea la gloria en esta noche.
Ay, papá. ¿Usted sabe qué significa eso? Que donde hay paz, hay satisfacción. Hay satisfacción. El que tiene paz duerme tranquilo. Sí. No anda en turbulencia personal. ¿Tú sabías que hay gente que están sentados ahí en los asientos y están pensando? Y el culto aquí en su buena, y ellos están allá en la casa, que los guandules, que la yautía, la pipiota, la yuca. Alabado sea la gloria de Dios en esta hermosa noche. Este pasaje nos muestra que el reino no solo es futuro, porque aquí está diciendo que venga, no está diciendo que es un asunto futuro, está diciendo que es una realidad. Y esa realidad, Javi, tiene que manifestarse. La iglesia tiene que manifestar esa realidad. Porque Jesús, cuando le enseña a los discípulos, le dice, díganle que venga. Está diciendo, no es un asunto futuro, es que ustedes tienen que traerlo para acá. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es una manifestación de ahora. Porque donde llega el reino, se manifiesta y llega la voluntad de Dios. Y se establece la voluntad de Dios. La oración de Jesús revela que el cielo tiene una cultura y que esa cultura debe de reflejarse en nosotros. Y ahora voy a entrar en la pregunta que muchos se están haciendo. Pero pastor, ¿y qué cultura? Porque usted tiene que decirme qué cultura. Vamos para allá ahora mismo. De forma sencilla, la cultura es la manera de vivir de un pueblo o de una comunidad. ¿Usted escuchó qué es cultura? La manera de vivir de un pueblo o de una comunidad. ¿Qué es cultura? Es la manera de vivir de un pueblo o de una comunidad. Los hondureños tienen una cultura. Se llama la cultura catracha. Los hondureños. Nosotros los dominicanos tenemos una cultura. La cultura tiene que ver con formación. La cultura tiene que ver con estilo. Por ejemplo, a nosotros los dominicanos nos gusta el arroz con habichuela y carne. Nos gustan los plátanos majados con salami y huevo y queso. Esa es la cultura. Pero los boricuas tienen otra cultura. Los boricuas tienen muchas cosas parecidas a nosotros, pero no son igual que nosotros. Oh my God. El arroz de los boricuas sabe diferente. Cuando Emi cocina la carne en la casa, sabe totalmente diferente a cuando yo la cocino. Porque la cultura de Emi, ellos le echan una hoja ahí, ¿cómo que se llama esa hoja? Laurel. Allá en Santo Domingo nadie le echa laurel a la carne. ¿Usted está entendiendo? Entonces hay mucho condimento y muchas cosas que le echan los boricuas que nosotros no las utilizamos. Pero si usted va a donde los hondureños, ellos menos, porque para ellos la harina es el dios de ellos. Y el maíz, los frijoles. Por ejemplo, a mí usted me da un sancocho dominicano y yo le voy a dejar cualquier comida. Usted puede ser cualquiera. Pero yo estoy seguro que si yo le vengo con un sancocho a un hondureño, en vez de baleada o de pupusa o la cosa esa que tú hiciste en diciembre, ¿cómo se llama? O un tamal. Yo estoy seguro que ellos van a decir, no, dame los tamalitos o dame mi baleada. Porque esa es la costumbre. Entonces, ¿qué cultura? Cultura es la manera de vivir de un pueblo, de una comunidad. Así como los hondureños tienen una manera de vivir, así como los dominicanos tienen una manera de vivir, así como los boricuas tienen una manera de vivir, en el reino de Dios hay una manera de vivir. ¿Alguien le puede dar aplauso al Señor? Entonces, ¿qué incluye? ¿Qué incluye una cultura? Por ejemplo, la cultura incluye la forma de hablar y la forma de comunicarse. Nosotros los dominicanos tenemos muchas palabras que para ustedes pueden ser mal. Por ejemplo, bicho. Eso para un boricua es una cosa fea.
Para nosotros no. Porque un bicho es un mosquito. O un niño. Usted ve, usted hizo, ¡ay! Pero para nosotros no es nada malo. A su nombre. Entienda, iglesia. Entienda. Como es una cultura, diferente, tiene su forma de hablar, tiene su forma de comunicarse. Para nosotros un bicho es un niño. Y a los niños en Santo Domingo, mira ese bicho, mira, llame ese bicho. ¿Alguien entiende esto? Todavía está asustada ella. A su nombre. Pero es para nosotros, pero para ellos es malo. Yo salgo en Puerto Rico con esa palabra y la gente, ¿y esto? ¿Por qué? Porque cada país, cada cultura tiene una forma de hablar. ¿Usted sabe qué significa eso? Que en el reino de Dios también hay una forma. Oh my God. Parece que la iglesia no está entendiendo el sermón de esta noche. Tú tienes que aprender a parecer cristiano. Tú no puedes decir que eres cristiano y tú no te pareces cristiano. Tú no puedes decir que tú vas a la iglesia y tus acciones, tu conducta no tienen que ver nada con iglesia. Allá afuera, donde nadie te ve, donde tú te metes, donde trabajas, donde caminas, a su nombre sea la gloria. Debe de verse que tú perteneces a un reino. Porque lamentablemente hay gente que nada más son cristianos en la iglesia y en su casa son diablos. Se dañó el mensaje ya. Toma el que está a tu lado, dile, el pastor está empezando ahora. ¿Sí? Aleluya. Por ejemplo, en la cultura, además de hablar, de forma de hablar y de comunicarse, ¿sabe qué hay, Javi, también? Hay tradiciones y celebraciones. Por ejemplo, para los boricuas se celebra el Día de Reyes. Para nosotros los dominicanos también se celebra, pero para los americanos no. El Día de Reyes es el 25 de diciembre aquí, donde le dan regalo a los nenes. ¿Alguien está entendiendo? Aquí hay una cultura, en Puerto Rico hay una, en Santo Domingo hay una. Ahora aquí en el reino también hay tradiciones. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros debemos de ser gente de testimonio. En la cultura del reino, el cristiano da testimonio. Testimonio con sus acciones. Usted sabe las veces que yo he tenido que macarme la lengua. Las veces que yo he tenido que tragar en seco, Maite. Loco por hacer un revolú. Y decirle hijo del diablo. O decirle una mala palabra. Pero como yo soy de un reino diferente, ayúdame, Señor. Ayúdame. Son muchas las veces que yo le he dicho, Dios mío, ten misericordia. Por ejemplo, yo que trabajo con gente todos los días. Yo monto 10, 12, 14, 16 gente en mi carro diario porque yo trabajo en CCAs con el Seguro Social. Diario. Y dentro de esa gente que yo monto, le aseguro a ustedes, sin mentirle, que de los 10 o 15, hay 10 o 7 que son locos, que le patinen el acelerador. Nadie quiere alabar. Porque yo no he visto tanta gente con problemas mentales como New England. Y tantos programas donde la gente va a tomar medicamentos, donde la gente va a beber, ¿cómo es que se llama? Metadona. Eso aquí en Massachusetts. Gente que le duele de que un pie y ya quieren una metadona. Que le duele un brazo. Ay, que yo necesito eso. Ay, porque aquí. Y por una locura. Locura. Ay. Nadie está escuchando el sermón, Javi. Nadie está escuchando el sermón. ¿Le podemos dar aplauso al Señor, iglesia? La norma de conducta, lo que se considera correcto o incorrecto, eso también se habla dentro de una sociedad. Pero para que haga eso tiene que haber una cultura. Por ejemplo, en Santo Domingo, escuchen esto por favor, la tienen aquí. La pena máxima por un delito, ¿usted sabe cuánto es? 30 años. En Santo Domingo no hay más de 30 años. Tú violaste 30 años, mataste a alguien 30 años.
Ahorcate a uno, 30 años. Te mata, eso es lo máximo, la pena máxima. Y allá no hay acumulación de pena. Que si tú mataste, tú violaste, tú engañaste, no hay acumulación. Por todo son 30. Ya. Aquí no. Aquí tú mataste uno, ahí tiene 30. Le violaste uno, más 30 más van 60. Y aquí en este país, en Puerto Rico también, porque las mismas leyes de Puerto Rico son las mismas de aquí. Si hiciste un atraco, te suman eso. Y aquí hay conteo y acumulación de pena. Allá no. Allá no. Tú puedes hacer todo lo que tú hagas y no más de 30 años. Porque el sistema penal está así formado, que se llama el Código Penal. ¿Usted está entendiendo? Así como en cada país hay códigos, hay normas, aquí en el reino hay normas, hay códigos. Gloria a Dios. Y usted no puede pasarle por encima de esos códigos. Usted no puede pasarle por encima esa norma. Y hay gente burlada con las cosas de Dios. Y burlada con la iglesia y burlada con el ministerio. Hay gente que las cosas de Dios se las pasa por donde le da la gana. Que desvalorizan y despriorizan y las cosas de Dios ocupan el último lugar de su vida. Entonces lo grande es que tú lo oyes pidiendo a Dios que lo bendiga. Y pidiendo a Dios que lo sane. Y pidiendo a Dios que obre. Y pidiendo a Dios que haga tal cosa. No. Ese tipo de conducta no va a permitir que la gracia de Dios fluya como tenga que fluir. Es que la gracia de Dios para fluir debe de haber un sometimiento en todos nosotros. Por ejemplo, la música, la comida y la vestimenta. Eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, me encanta, después de Santo Domingo, que es el país que yo más amo, el primer país que yo viajé fue a Honduras. Por eso yo amo tanto a Honduras. Y he ido a Honduras 9 veces. 9 veces y conozco a Honduras por las 4 esquinas. Cuando yo llegué a Tegucigalpa por primera vez, fue una experiencia inolvidable porque para bajar a Tegucigalpa el aeropuerto está en plena ciudad. Y eso era una locura. Cuando yo vi que ese avión hizo toda esa cosa, digo yo, ay Señor, y esto es así. Era considerado, porque ya dije, sacaron el aeropuerto de ahí, del centro, era considerado el aeropuerto más peligroso de América Latina. Pero cuando yo llegué, para mí fue algo lindo, fue una experiencia hermosa. Pero yo veo algo que la música de ustedes no es igual que la de nosotros. En Santo Domingo la música es merengue, todo merengue. La bachata es parte de la cultura dominicana, merengue y bachata. Pero hay otros países que la cultura de ellos, por ejemplo Colombia, que es mi segunda república, mi primera república dominicana, la segunda, yo tengo el corazón de colombiano, aunque soy americano, pero mi segundo país en mi corazón es Colombia. Por ejemplo, en Colombia aman el merengue, pero no como el vallenato. El vallenato es la vida de ellos. ¿Me entendieron? Cada país tiene una música, tiene una ropa, tiene una vestimenta. Aquí también hay música. Entiendan el sermón. Hay ropa, hay vestimenta. El cristiano tiene que tener cultura de cristiano. Debe de haber una cultura de cristiano. Yo tengo que ser cristiano haciéndolo de cristiano. Viviendo como cristiano, andando como cristiano, comportándome como cristiano, oyendo la música de cristiano, involucrándome en las cosas de cristiano, porque el reino tiene una cultura. Y si yo traigo la cultura del mundo a la iglesia, va a haber un choque cultural. Gloria a Dios. Por eso es que la cultura de una familia tiene reglas, tiene hábitos, tiene valores propios. Y en la Biblia se habla de una cultura del reino, que es una manera de vivir basada en los valores de Cristo, que están en amor, justicia, verdad, obediencia y paz. Ahora bien, vamos a entrar en el desarrollo del sermón de esta noche. En Mateo capítulo
5, verso 7, Jesús nos presenta el sermón del monte, donde nos muestra los valores del reino. En Mateo capítulo 5, Jesús muestra los valores del reino. Como toda cultura tiene valor, el reino también tiene valor. Y tiene valores. Y en el sermón del monte, Jesús habló de los valores del reino. Y en la bienaventuranza, Jesús habló de la importancia de estos valores. ¿Cuáles valores? La justicia, la misericordia y la pureza de corazón. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, bienaventurados los de puro corazón, bienaventurados. En la bienaventuranza Jesús está hablando de los valores, lo que hace que un cristiano se identifique, que una iglesia se identifique. En la iglesia no puede haber chisme, en la iglesia no puede haber tiradera. En la iglesia no puede haber contienda entre los hermanos. En la iglesia no puede haber disensiones de que estamos sentados y tú tengo otro atrás y yo adelante y no nos hablamos. Y llegamos y cuando llegamos ni nos saludamos. Eso no es iglesia. Eso no es evangelio. Ya no lo veo, no lo veo a ustedes. Ya casi estoy terminando porque lo veo serio a ustedes. ¿Alguien le da un aplauso al eterno Dios? En Juan capítulo 18, verso 36. Juan capítulo 18, verso 36. Jesús afirma que su reino no es de este mundo. Resaltando que su reino tiene una dimensión espiritual y una dimensión trascendental. Por eso le dice a los discípulos, yo no soy de este mundo. Yo tengo otra mentalidad. Alabado sea Dios. Mi mundo es espiritual. Mi reino es espiritual. ¿Usted sabe alguna iglesia que no se dimensiona en lo espiritual? Es una iglesia que no va a crecer nunca, que va a estar estancada. Y para ver una dimensión espiritual, la iglesia tiene que aprender a orar. ¿Usted sabe qué significa eso? Que cuando llegó el tiempo de oración, usted no puede quedarse sentado como muchos aquí se quedan, o hablando con el otro, o mirando para todos lados. Cuando llegó el tiempo de oración, todo el mundo tiene que postrarse. Todo el mundo junto con la hermana Iris o el hermano cual sea que le toque la oración, hincarse a orar 15 minutos como lo hacemos en cada servicio. Padre, junto con la hermana oramos. ¿Por qué? Porque el reino consiste en tener intimidad, en tener acercamiento. Y es difícil tener un acercamiento si no hay oración, si no hay intimidad, si no nos comunicamos con Dios como Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Hay que sacar ese espacio. Usted no puede llegar al culto a hablar. Usted no puede llegar al culto a preguntarle a Carmen, ¿y cómo te fue la semana? Eso será para después del culto. Llegamos al culto, vamos a orar, vamos a meternos con Dios, vamos a inclinarnos. Inclinación, ¿por qué? Porque la inclinación significa reverencia, respeto. Cuando me inclino, estoy diciendo que estoy hablando con alguien que es superior a mí, que tiene una capacidad de ser majestuoso, de ser real, de ser soberano. Aleluya. Cuando me hinco, yo le estoy diciendo te respeto, te doy gloria. Y aquí postrado, reconociendo tu grandeza, vengo a clamar delante de ti. Porque el reino es espiritual. Y para que lo espiritual crezca y se desarrolle en nuestra vida, necesitamos orar. Alabado sea la gloria de Dios. Principio importante y clave en el reino es que la cultura del reino se fundamenta en el amor incondicional. Hermano, hace falta amor incondicional. El amor incondicional tiene mucho que ver con nuestras posiciones como gente del reino, como gente que ama
la prioridad del reino, que cuida las prioridades del reino, que la valoriza las prioridades del reino y no anda desconectándose de sus principios. Entonces, nosotros como iglesia, debemos amar de manera incondicional. La justicia que busca el bien común. La humildad que nos lleva a servir a otros. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay ejemplos prácticos en la Biblia. Por ejemplo, en la cultura del reino, la vida de Jesús siempre representaba la reconciliación. La vida de Jesús siempre representaba el perdón de los pecados. La vida de Jesús siempre se manifestaba el acceso a la gracia, el acceso a la bendición de Dios. Porque el reino no es de nosotros y aquí todo el mundo tiene que disfrutarlo. Pero ustedes sabían que en el reino hay mucha gente que son egoístas, que ellos son los únicos que quieren disfrutar el reino. Yo no comparto eso. Todo el mundo tiene que disfrutar el reino. Todo el mundo tiene que ser asequible al reino, a las bendiciones del reino. Entonces, en la cultura del reino hay una manera de vivir de los que conocemos a Dios como Rey. No se basa en costumbres del mundo, sino en valores, en principios. Por eso en Juan 18:36 Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Usted sabe qué significa? Que aunque vivimos en este mundo, no vivimos según el sistema de este mundo. La iglesia tiene que ser diferente. La cultura del reino es vivir en la tierra como se vive en el cielo. ¿Cómo se vive en el cielo? En paz. ¿Cómo se vive en el cielo? En amor. ¿Cómo se vive en el cielo? En oportunidades. ¿Cómo se vive en el cielo? En aceptación. Porque si yo te acepto como tú eres y te aguanto y te tolero, tú tienes que aguantarme a mí y tolerarme aunque yo sea una persona difícil. Porque yo sé que soy difícil. Pero hay gente que nada más le gusta que lo aguanten a ellos, que lo toleren a ellos, pero ellos no aguantan a nadie. Ellos no toleran a nadie. Entonces tiene que haber una reciprocidad. Lo mismo que tú quieres, tienes que ponerlo en práctica conmigo. La paciencia que yo tengo contigo, tú tienes que tenerla conmigo. Usted sabe qué pasa en la iglesia, que yo veo mucho eso. Y es que cuando cae uno hermano de la iglesia busca toda la manera de hundirlo. Fulano cayó, hay que quitarle todo, hay que sentarlo. No puede ser así. Si Jesús siempre se preocupaba por el que caía. El hijo pródigo, ¿cómo le esperó Jesús? Con los brazos abiertos. ¿Por qué la iglesia maltrata tanto al que peca? Si muchos de los que estamos aquí somos practicantes del pecado. Lo que pasa es que hay algunos que lo saben esconder bien y hay otros que no lo saben esconder. Se fueron los amenes ahora. Se dañó el sermón hoy. Lo que pasa es que hay algunos que son profesionales pecando y lo hacen bien hecho y por eso nadie se da cuenta. Pero hay otros que no son profesionales y hacen su lío público. Y la iglesia tiende a maltratar a esa gente. En la cultura del reino no. Esa gente hay que darle oportunidad. Esa gente hay que hacer con ellos lo que dice en Corintios 7. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Preocuparse por ellos. Orar para que Dios lo cambie. Orar para que Dios lo transforme. Amarlo con sus problemas. Pero la iglesia no quiere amar a nadie con sus problemas. Por ejemplo, el pastor siempre está para preocuparse para todo el mundo, pero nadie se preocupa por el pastor y la pastora. El pastor llama a los hermanos, el pastor le cae atrás a los hermanos. Hay un hermano que pecó, ahí está el pastor buscando y restaurando. Pero si el pastor pecó, ya todo el mundo le cierra la luz, porque para la gente el pastor debe de ser un ángel de luz. Y él no es un ángel de luz. Es una gente igual que usted, que tiene los mismos problemas que usted tiene, pero ha decidido obedecer a Dios y ser una luz en medio de las tinieblas. Alguien le puede dar aplauso a Cristo por eso. Ahora, ¿cuáles son los valores que forman la cultura del reino? Aquí voy a hablar de estos valores para terminar la primera parte.
Aleluya. Primer valor de la cultura del reino: amor en el lugar de odio. Más amor. Si hay más amor, hay más comprensión. Si hay más amor, buscamos la forma de llevarnos bien, aunque no nos llevemos bien. Porque llevarse bien no es fácil, porque somos de cultura diferente. Pero aquí en el reino hay una sola cultura. ¿Alguien le puede dar aplauso a Dios por eso? Y si la cultura del reino es perdón, aprende a perdonar. Si la cultura del reino es ser empático, aleluya. Cuando Raúl llegó a la iglesia, yo en verdad no entendía nada. Eso era nada. Yo le decía, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para poderlo entender, su forma de hablar y de moverse. Oye, perfecto. Yo sé todo lo que dice Raúl. ¿Cómo lo dice? Nadie alaba ahora. En pleno COVID. Él venía con su careta y todo. A su nombre. A su nombre. En Juan 13:35. Amor en lugar de odio. Segundo valor del reino: perdón en lugar de venganza. Mateo 18:21 al 22. Ya basta de estar haciendo venganza. Me voy a vengar, que le vaya mal, que se lo lleve el diablo. ¿Cuánta gente maldiciendo? Maldito sea fulano. Que el diablo se lo lleve. ¿Por qué? Si en el reino, en la cultura del reino, ese lenguaje no es de Dios. Porque en Mateo 18:21 dice que hay que perdonar en vez de tener venganza. Usted sabe la gente que me han hecho cosas a mí y yo lo trato a ellos como que no ha pasado. ¿Usted sabe por qué? Porque el amor te va a ayudar a perdonar. Dice la Biblia en el libro de Corintios. Emma, me voy más profundo. Jesús en el libro Mateo dice que no hay ninguna recompensa a amar al que te ama. Que la recompensa está en tu amar a quienes os aborrecen y a quienes quieren hacer daño. Lo dice Jesús en el libro de Mateo. Que la recompensa verdadera es tu amar a quien no te ama. Es tu amar al que te hace daño. Y amar al que no hace daño es difícil, pero la cultura del reino es así. Porque mientras le daban pullones, mientras lo maltrataban, él solo decía en plena cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas son las cosas que nosotros como iglesia tenemos que copiar. Nadie quiere alabarlo, lo veo muy serio a ustedes. Tercero, amor en lugar de odio, perdón en lugar de venganza. Tercero, humildad en lugar de orgullo. Mateo 23:12. El orgullo es uno de los problemas más duros de un ser humano. El cristiano no puede ser orgulloso. Alguien le da aplauso al Señor. El orgullo. No, yo no lo voy a llamar porque él me ofendió. No, no lo voy a llamar porque me hizo tal cosa. No voy a hablar con él. Hay que matar el orgullo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. El cristiano no puede ser orgulloso. Déjame llamarlo. Déjame buscarlo. Déjame sentarme con él. Y a veces el orgullo, ¿qué hace? Te aleja. Te aleja de la gente que tú quieres. Te aleja de la gente que tú amas, porque el orgulloso ama, pero no lo demuestra. Pero cuando tú amas, tú no das mente al orgullo. Vamos a sentarnos a hablar. Vamos a dialogar. Dios está hablando aquí, yo no sé. Dele aplauso al Señor, iglesia. Cuarto valor. Desde que diga el 5 terminamos el sermón. Cuarto valor: servicio en lugar de egoísmo. Marcos capítulo 10, verso 35. Marcos capítulo 10, verso 35 y verso 45. Tú sabes la gente que no quieren servir en el reino, que todo es obligado. No, el servicio. ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay que hacer? Pastor, ¿qué necesita de mí? ¿En qué lo puedo ayudar? Iglesia, ¿qué necesitamos?
Ustedes saben lo que necesitamos. Ustedes saben lo que hay falta en la iglesia. Hay gente que está diciéndoselo todo el tiempo. Vamos a colaborar, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer tal cosa. Cuando yo tengo servicio, yo estoy diciendo, yo nada más no me estoy preocupando por mí. Yo estoy preocupándome por un grupo, por una iglesia, por un ministerio, por el lugar donde Dios me llevó, por los pastores que Dios me puso, por el ministerio que Dios me llevó. Porque por algo Dios te trajo aquí. Y tú tienes que investigar por qué Dios te trajo. Porque de tanta iglesia Jehová te trajo a Jehová reina. Por algo te trajo aquí. Por algo conociste a Emily. Por algo me conociste a mí. No fue casualidad. En el reino no hay casualidad. No hay casualidad. En el reino hay propósito. Por algo Dios te trajo. Por algo Dios te trajo aquí. Entonces, hay mucha gente que no encajan porque son muy orgullosos. Yo no voy a hablar. Yo no voy a decir, habla. Dilo. Exprésalo. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que hablar? Háblalo. Háblalo. Último valor del reino. Santidad en lugar de pecado. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15. Santidad en lugar de pecado. En la cultura del reino la santidad es muy prioridad. Oiga bien, ¿por qué tiene que ser prioridad? Porque el pecado no puede ser parte de un ministerio que quiere crecer. ¿Usted sabe qué significa eso? Que todo lo que es pecado. ¿Por qué apagaron el gire? Ay, Dios mío. Bendito sea Dios. Seguro fue la pastora que la apagó, porque ella siempre tiene una calor. Oremos por ella para que Dios le meta frío. Dele aplauso al Señor, iglesia. Sí, me abre la ventana a las 3 de la mañana porque ella no aguanta el calor. Señor, Padre, algo. Dele aplauso al Señor. Santidad en lugar de pecado. Hay que divorciarse del pecado. Y ustedes todos aquí saben que es pecado. Saben que está mal. Saben que no es de Dios. Todo el que está aquí lo sabe. Mentir es pecado. Mentir es pecado. Engañar es pecado. Ser hipócrita es pecado. Robar es pecado. Y no pagar es pecado. Pongámoslo de pie en este momento. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, iglesia. El domingo seguimos con Cultura del Reino. Bendecimos la vida de todos los que están conectados. Y que Dios lo bendiga de una manera especial. Denle un aplauso a Dios por ellos. Alabanza a su nombre.